Esta empanada gallega es realmente muy sabrosa, siguiendo esta receta al pie de la letra es muy difícil que te salga mal. Acompáñame todo el video que te voy a ir dando varios tips para que nada falle. Empiezo preparando una masa muy fácil con 300 gramos de harina leudante. También se puede usar la harina común con una cucharadita de polvo para hornear. Le agrego un poco de sal fina al gusto, una cucharadita de pimentón rojo que le dará ese color tan particular, 50 centímetros cúbicos de aceite de oliva que nos brindará elasticidad y textura a la masa. La masa nunca nos debe quedar con mucho aceite porque se convertiría en una torta pesada difícil de comer. Voy juntando los ingredientes, en este caso me ayudo con un cornet y agrego de a poco 150 centímetros cúbicos de agua. La clave de una buena empanada es la masa. Amaso bien con paciencia procurando de no golpear demasiado ya que quedará como una piedra y no es la idea. Siempre debemos tratar a la masa con cariño. Una vez lista la masa la dejo reposando tapada con un repasador o film mientras preparo el relleno. En una sartén añado un poco de aceite de oliva para sofreír las verduras. Una vez caliente el aceite a fuego bajo agrego una cebolla cortada en cuadraditos y seguidamente un poco de sal fina para que la cebolla vaya alargando su jugo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, todas las semanas compartimos nuevas recetas. Ahora medio morrón rojo también cortado en cuadraditos, un diente de ajo picado. Cuando la cebolla se ponga transparente y el morrón blando, agrego 2 tomates cortados en cuadraditos. No hace falta pelarlos ni sacarle las semillas. La cebolla y los tomates le dan la humedad necesaria a nuestra empanada. No olvidar de agregarle el infaltable pimentón, una cucharadita. Cocino todo junto de 3 a 5 minutos revolviendo constantemente. Vuelco el preparado en un recipiente más hondo para continuar agregando los restantes ingredientes. Es el turno del pescado. Uso atún en conservas, 2 latas. Pueden usar el que ustedes deseen tanto en conservas como frescos, como ser sardina, caballa, merluza, lenguado. Si son frescos, es aconsejable cocinarlos un poco antes, sobre todo si se mezcla con algún pescado en conserva, para que sea pareja la cocción. Por último le agrego 2 huevos cocidos picados, mezclo bien todo, ajusto la sal y el relleno está listo. Dejo reposando mientras paso a la masa para terminar de amasar y formar 2 círculos para la base y para la tapa. Para la base utilizo más o menos 3/4 de masa dejando 1/4 para la tapa. Me ayudo con un palote y armo un círculo para un molde de 25 centímetros de diámetro. Pongo un poco de aceite vegetal en la base del molde, pero sinceramente ni se necesita para esta masa. Vamos, te pido que compartas el video y que comentes esta receta. Si ya la hiciste alguna vez, si nunca la probaste, desde ya te digo que la hagas, que no te vas a arrepentir. Una vez colocada la masa en el molde voy a rellenar con este increíble relleno súper sabroso que si quieren también pueden servir perfectamente para preparar empanadas de atún. Con el 1/4 de masa que me quedó armo otro círculo para tapar la empanada. La cierro rápidamente con un trenzado o para no complicarnos mucho con el clásico repulgue y a no olvidarse de darle unos pinchazos antes de ir al horno para que el vapor pueda salir y que al cocinarse no se reviente. Llevo al horno a 180 grados por aproximadamente 30 minutos hasta que se cocine la masa porque el relleno ya está cocido. Este tiempo es aproximado y dependerá de la potencia del horno. Recuerde que este deberá estar precalentado cuando metas la empanada. Y esta deliciosa empanada gallega está terminada. Puede comerse caliente, templada o fría, como más te guste. Yo la prefiero no muy caliente para que el relleno conserve su consistencia. Los invito a que miren los demás videos y nos sigan en todas las redes sociales. Somos Familia El Plato y nos vemos pronto.